Estoy a 3 minutos de cambiar mi Fitbit, que amo con locura y devoción, porque me cuenta mis pasos, por un reloj de verdad. Por un reloj de verdad, porque viste los que se importan a México, ¿o qué? Pues ¿O viste los porque precios? ya vi que si no tienes un reloj de verdad, ya no eres nadie. Sí, sí, a ver, o sea, Silicon Valley Guy, ¿verdad? Ya Sí. no es tanto el tema de Apple, sino ahora, bueno, es que no sé si tuviste el Super Bowl, pero me llamó mucho la atención que Tom Brady como comentarista no podías no voltear a ver el reloj. Traía una madre así de oro con brillantes que luego me metí y obviamente salió en todos los medios que era un reloj de $800,000. Sí está impresionante cómo se ha convertido el tema del reloj en estas nuevas generaciones Tom Brady no es el caso, pero de tech guys como tu amigo Mark Zuckerberg, que siempre te saca sus relojes. Pero ¿viste la gráfica que pusimos en White Paper de las importaciones de relojes caros a México? Lo primero es que es la ilustración más bonita que he visto en la historia de White Paper. Está Ah, hermosa, de sí. verdad, para los coleccionistas de relojes, como para imprimirla. Pero bueno, pues vamos a las breves. Bueno, en esta ocasión grabamos las breves por separado, René y yo, porque los dos estamos súper, súper ocupados. Entonces, aquí van mis breves y luego van las breves de René. La primera noticia que me llamó, o más bien nota que me llamó muchísimo la atención, es una nota que sacó el New York Times que hablaba de cómo los pequeños cines en pequeñas ciudades pues habían quebrado porque con todas las plataformas, con Netflix, con Amazon Prime, etcétera, pues cada vez menos gente va al cine y claro, las grandes cadenas pueden aguantar, pero los cines chiquitos que eran de uno o dos dueños, pues les está costando muchísimo trabajo. Entonces han cerrado un montón de cines en la última década, sobre todo los de poblados pequeños. Y que hay una pequeña tendencia emergente que me dio mucho gusto escuchar, donde se juntan varias familias o incluso las asociaciones, digamos, de vecinos de los diferentes pueblitos y dicen, oye, no podemos dejar morir este cine. Entonces, entre todos lo compran, porque además, aparentemente, un local que fue acondicionado para un cine es realmente muy complicado de reacondicionar para cualquier otra cosa, porque están construidos en forma de teatros, porque no tienen ventanas, o sea, hay un montón de cosas arquitectónicas que no es fácil de decir, ay, voy a poner un restaurante aquí, ¿no? Entonces, los compran estas asociaciones de vecinos y los transforman en organizaciones sin fines de lucro. Los manejan entre, digamos, un patronato que designa los propios vecinos, necesitan que muchísima gente trabaje de voluntarios ahí, tanto vendiendo boletos como prendiendo la máquina para proyectar la película, etcétera, pero han hecho esto para no dejar morir a los cines y se me hizo un modelo muy interesante que no se me hubiera ocurrido. Yo creo que deberíamos de pensar en más instituciones que son manejadas por las comunidades a las que les interesa que esto exista, aún si no es negocio para nadie, ¿no? Porque pues igual y es importante tener un teatro cerca, un cine cerca, incluso un periódico local, que difícilmente van a ser ya negocios grandotes, pero no porque no sean negocios, no hay un público interesado, no solo que existan, sino interesados también en donar para que existan, en donar tanto su tiempo como su dinero. Entonces, me pareció súper interesante. La otra noticia de la que quiero hablar hoy es de un tema aburridísimo que cada vez me gusta más, que son los contadores. Entonces, en Estados Unidos está habiendo muchísimo movimiento alrededor del tema de los contadores. El Wall Street Journal tenía una noticia donde decía que las firmas grandes, bueno, no las grandes, las medianas, las de mid-market de contabilidad, están contratando Chief Growth Officers por primera vez porque están tratando de hacerse más grandes y hacerse un mejor nombre y estar más públicas para una eventual adquisición por algunas firmas de private equity que están al acecho de estas firmas de contadores y hacer un modelo de roll-up. Lo que me parece interesante es todo lo que estoy escuchando acerca de los contadores últimamente. Puede ser que tenga yo un sesgo porque como me interesan más los contadores, cada vez leo más sobre contadores, pero en los últimos años la carrera de contabilidad se ha vuelto tan poco popular en Estados Unidos que incluso muchas universidades dejaron de ofrecerla. Y eso que parecía, bueno, ya nadie quiere estudiar contabilidad porque lo resuelves con un Excel y con inteligencia artificial, la verdad es que lo que ha creado es un enorme apetito por las firmas de contabilidad, por el software que ayuda a los contadores, incluso por contadores de una nueva generación que no van a ser exacto, obviamente lo mismo que hacían en las generaciones anteriores, pero yo creo que es un área que hay que ponerle atención. Yo quisiera empezar hoy con esta noticia que de hecho hizo bastante ruido por todos lados porque evidentemente el monto es gigantesco, pero resulta que Ana Botín, la presidenta de Banco Santander, estuvo aquí en México y junto con la presidenta Claudia anunciaron que en los próximos 3 años van a invertir más de $2,000 millones en México. Creo que
Este es el tipo de noticia que podríamos analizar desde diferentes perspectivas. La primera, más evidente, pues es una noticia valiosa y sumamente relevante, sobre todo considerando el momento actual, ¿no? En donde, a raíz del tema de Trump, México se ha convertido otra vez en un país como que al que quieren atacar, o sobre todo el presidente Trump y sus seguidores. Entonces, pues como que el que alguien más, en este caso un banco español, dice, oye, vamos a invertir fuerte en México, pues te habla del potencial que le ven al país y es una buena noticia definitivamente. Ahora, a mí este tipo de notas siempre me generan ciertas dudas, ¿no? Porque, a ver, 3 años, 2,000 millones de dólares en México de inversión. ¿Qué significa inversión? Porque es diferente cuando una fábrica o una empresa industrial dice, oye, voy a hacer una inversión de 80 millones de dólares o de 300 millones de dólares en México, que básicamente se explica por, pues, que van a comprar un terreno y van a construir una fábrica y van a traer maquinaria y van a tener gastos preoperativos o de arranque y van a sacar permisos y todo eso cuesta dinero, ¿no? O sea, el dinero de la inversión anunciada, pues, normalmente va destinado a eso. Pero en un caso como este, donde tienes un banco ya uno de los más grandes en México, que tiene una infraestructura gigantesca, que tiene sucursales por todos lados, que tiene miles y miles de empleados, ¿qué significa que va a invertir 2,000 millones de dólares? ¿Que va a poner más sucursales? Pues claramente no. ¿Que va a contratar mucho más gente? Seguramente no. Entonces, bueno, hablan del tema de la operación de Open Bank, ¿no? Que justo también esta semana, después de, si no me equivoco, en el 2023 les dieron la licencia bancaria, pero ya finalmente esta semana habría empezado a funcionar esta neobanco de Santander, que lo tienen en otros países, pero que ahora ya está también aquí en México. Entonces, bueno, quiero suponer que una parte de estos miles de millones de dólares va a servir para impulsar Open Bank, que seguramente implica que necesitan contratar gente específicamente para eso, que seguramente implica que necesitan, sobre todo, gastar mucho dinero en marketing. Ahorita vamos a hablar por qué. Pero bueno, me entra así como que la duda. Ahora, la otra cosa importante a tener en mente es que se oye padrísimo que van a invertir 2,000 millones de dólares en México, pero claro, es que es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque fíjense este dato. Según estadísticas del Fondo Monetario Internacional, y esto es de un artículo que publicamos en verano del año pasado, la banca mexicana es de las más rentables de todo el mundo. Si consideramos los países que tienen más de 100,000 millones de dólares en cartera, México sería el segundo país más rentable a nivel global. El único que es más rentable es Turquía. Y eso se refleja en los resultados, por ejemplo, de BBVA, que sabemos que, no sé, más del 60% de las utilidades que reporta cada año vienen de México. Scotiabank, por ejemplo, el ROA que tiene por el negocio en México es el segundo más alto para el banco canadiense. El único que es más alto es Perú. Pero en Santander es lo mismo. El ROA que obtiene el banco de la subsidiaria mexicana está empatado como la segunda tasa de rentabilidad más alta. O sea, les conviene estar invirtiendo en este país. Es muy buen negocio para Santander, o ha sido muy buen negocio para Santander invertir en este país. Es una inversión que, pues, va a ser más rentable que lo que pueda ser invirtiendo en algunos otros de los países en los que funciona, ¿no? Pero ahora nos metemos a la otra gran duda, que es el tema de Open Bank. O sea, el concepto de los neobancos, pues ya todos lo conocemos. Es este servicio donde tienes todos los servicios financieros, o algunos, pero luego va creciendo hacia todos los servicios financieros desde una aplicación, sin tener que ir físicamente a una sucursal y demás, ¿no? Y bueno, pues esto, bueno, no sé si el origen es de ahí, pero todos lo asociamos principalmente con startups que arrancaron de cero y que crearon su plataforma y que se han dedicado los últimos, pues, ya más de 10 años en México a tratar de conseguir clientes y empiezan a ofrecerles su tarjeta de crédito y luego tienen cuentas de depósito y demás. Pero también hemos visto a la par de esto algunos de los bancos grandotes, de los bancos legacy, como aquí es el caso de Santander, que deciden lanzar su neobanco y curiosamente suelen hacerlo con otra marca, ¿no? Por ejemplo, el caso más reciente, así importante, pues el de Banorte, ¿no? Banorte lanza un neobanco, si no me equivoco, el año pasado, que se llama Bineo, ¿no? Y que promete, pues, ser una experiencia espectacular y que, pues, mucho más atractivo. Y al final parecen ser iniciativas que van dirigidas a tratar de conseguir un cliente más joven, un cliente que, en el caso, por ejemplo, de Banorte, o quiero suponer también el caso de Santander, pues creen que si no lo agarran ellos, se los va a quitar Nu, o se lo va a quitar Story, o se lo va a quitar Claro, o alguna de las otras que ya son grandes, que ese es un punto bien importante. Ahorita hablábamos de cómo México es un país que es muy rentable para los bancos. Por otro lado, siempre hemos escuchado que México, que hay muchas personas que están no bancarizadas, ¿no? Y que alguien les tiene que atender. Entonces juntas las dos cosas y dices, oye, pues vamos a crear una plataforma para atender a esas personas no bancarizadas y vamos a ser tan rentables como son los otros. El problema es que no, yo no estoy tan convencido de que vaya por ahí, ¿no? Primero porque ya hoy el mercado está súper saturado y tienes este tipo de jugadores, como mencionábamos ahorita, tipo Nu, que dice que tiene más de 10 millones de clientes en México, Story, que también presume millones de clientes. El año pasado entrevistamos al fundador de Walla, ¿no? Y nos decía que ya tenían en ese momento ya 1.5 millones de clientes en México y que están sumando más de 80,000 clientes nuevos cada mes, ¿verdad? Teóricamente hay millones de personas
personas que ya eligieron estos neobancos, ¿no? Y que están utilizando o que estarían utilizando estos neobancos. Incluso cuando hicimos el artículo que mencioné hace rato, que publicamos en White Paper el año pasado, hay algunos datos que sí te sorprenden muchísimo. El más importante es el crecimiento en el número de tarjetas de crédito en México, que pasa de septiembre del 2023, 31 millones de tarjetas, a marzo del 2024, a 38 millones de tarjetas. O sea, 7 millones de tarjetas en poco más de un año, ¿no? Son muchísimas tarjetas nuevas. Pero cuando hablas con la gente que está en esta industria, te das cuenta que al parecer hay ciertas dudas de cuántas de estas tarjetas realmente se utilizan. Como que muchas se han estado colocando y no necesariamente terminan siendo utilizadas, ¿no? La otra gráfica que siempre creo que vale la pena destacar cuando hablábamos del tema del nivel de bancarización, pues resulta que si tú te vas a ver, le haces doble clic a esas estadísticas, te das cuenta que en lugares como la Ciudad de México, el noroeste o el noreste del país, ahí la gente sí está bancarizada. Ahí sí la tasa de bancarización está por encima del 75%, incluso en el noreste está 77%, que ojo, significa que sigue habiendo gente que no está siendo atendida por las instituciones formales, pero no es así como que demasiadas personas, ¿no? Si te vas al sur de México, ahí sí habrá como un 40% de personas que están fuera de las instituciones financieras, pero yo no sé si en el sur de México atender ese 40% de la población te vaya a generar un gran negocio o el nivel de rentabilidad que ven los bancos por atender clientes en otros lados. En fin, creo que hay muchas dudas o al menos yo tengo muchas dudas con esta estrategia de los bancos de andar creando otros neobancos, y más cuando te das cuenta que tienes el caso del más grande en México y probablemente el más rentable, que es BBVA, que en lugar de crear otra marca y lanzar otro neobanco, pues lo que hizo fue le meto toda la galleta y toda la inversión a que mi plataforma normal, regular, esté perfecta, ¿no? Y que sea la mejor, lo que sea. Y bueno, pues por lo visto eso les ha funcionado. Porque también esta idea de que no, mira, voy a llegar, y a mí me impresiona porque yo entrevisto o me ha tocado entrevistar a todos los que están a cargo de estas plataformas, y siempre ante la pregunta de cómo te vas a diferenciar y cómo vas a conseguir clientes, todos dicen experiencia. No, es que nuestra aplicación es la que tiene la mejor experiencia. No, es que la experiencia, híjole, o sea, ya usan tanto el tema de experiencia que me suena como a commodity. ¿Cómo te vas a diferenciar cuando todo mundo dice que es experiencia? Y sí, habrá algunas que estén más bonitas o relativamente más fáciles de utilizar, pero ¿qué tanto es? Tanto así como para decir, no, dejo en la que estoy y me cambio a esta porque está radicalmente diferente, ¿no? O hago un análisis súper estricto y esta es la que más me gustó y esta es la que escogí. No sé, yo creo que es un tema de dinero que le meten a marketing y de promociones y lo que termina siendo la diferencia, pero bueno, habrá que ver. Ese es el tema de la inversión de $2,000 millones de Santander en México y el lanzamiento ahora sí formal de Open Bank en el país. Otro tema para hoy, Sigma Alimentos. Sigma Alimentos, creo que vale la pena hablar de esta empresa porque al final, acuérdense que ahora Sigma es Alfa, ¿no? O sea, Alfa, esta holding regiomontana con un valor histórico increíble y que hasta ahora ha sido una de las empresas más grandes en México y desde hace muchas décadas, pues de alguna forma ya dejó de ser una holding. Las otras empresas que estaban dentro de Alfa ya son empresas independientes, autónomas, Alpek, Nemac, que todas son empresas gigantescas. Y la única que se quedó dentro del cascarón de la holding es Sigma, ¿no? Que Sigma es esta empresa de alimentos muy grande, ¿no? Y publicaron su reporte trimestral y los resultados de todo el año pasado, y hay cosas que creo que definitivamente vale la pena destacar. Una es que superaron los $1,000 millones de EBITDA por primera vez. O sea, la empresa sigue creciendo y sí se está volviendo más rentable. Ojo, hay algunos, hay que hacerle doble clic a algunos de esos datos, pero detrás de este crecimiento, este dato me pareció súper valioso, que es que tienen ya 16 marcas que venden más de $100 millones al año cada una. En 2024, 5 marcas se sumaron ahí: La Chona, Los Altos, Nochebuena, San Antonio y Comnor, ¿no? Todas esas son marcas que ya venden más de $100 millones y por lo tanto el portafolio de marcas de Sigma de ese tamaño pues son de 16 marcas. En total, Sigma logró ingresos de más de $8,800 millones en el 2024. El tema, hasta cierto punto, cuando te metes más a fondo a ver el caso de Sigma, sigue siendo Europa. Ahí las ventas retroceden un poco y el EBITDA, aunque mejora muchísimo, sigue estando muy por debajo de lo que logran en otras regiones. O sea, les pongo un ejemplo. El margen de EBITDA en México es 16%. México es el mercado más grande en tamaño y también el que más aporta en EBITDA. En Estados Unidos, bueno, el segundo más grande en ventas es Europa. El tercero es Estados Unidos. Pero Estados Unidos contribuye mucho más de como 3 veces más en EBITDA que Europa, porque en Estados Unidos el margen de EBITDA es de 13%, o sea, más parecido a México, mientras que en Europa es solamente de 4%. Y es solamente 4% considerando que este año les fue mucho mejor que el año anterior. Ahí hay un tema en donde
una parte muy importante de la empresa pues no está logrando el nivel de rentabilidad que tienen en otras regiones, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención en lo personal es que presumieron pues una especie de joint venture, no sé cómo llamarle, un deal que hicieron con IDEO, esta empresa famosísima de diseño de San Francisco. Incluso presentaron a uno de los socios de IDEO como el director creativo de Sigma. Y como que están haciendo mucho énfasis en el lanzamiento de nuevos productos, en la entrada de nuevos mercados, en explorar nuevos canales, mucho de nuevas presentaciones, tanto así que pues le están dando el spotlight a ver, nos vamos a asociar con esta empresa súper reconocida y muy famosa en el mundo del diseño. En White Paper ya habíamos hablado, yo creo que hace como unos 3 años publicamos un artículo de todas las iniciativas que tenía Sigma relacionadas con innovación y estaban lanzando pues mucho de productos más saludables y otra vez el tipo de empaques y considerando cómo los hábitos de alimentación van cambiando. Aparte, como tienes una empresa que vende en muchísimos países del mundo con diferentes hábitos alimenticios, con diferentes formas de llegar al mercado, como que tienen muchos espacios por donde pueden crecer. En fin, esos son los resultados de Sigma para 2024. El deep dive que tenemos hoy es sobre la Comer, ¿no? Para ser completamente honestos, yo nunca le había puesto tanta atención a esta empresa. Obviamente ubico su negocio, ubico los supermercados, he estado en algunos de los supermercados, pero Adam Chalino, que es este seudónimo que tiene un Substack que nos gusta mucho en White Paper, publicó un artículo hace algunas semanas en donde hace un análisis de la Comer y específicamente por qué él cree que es la acción más guapa de toda la bolsa mexicana. Y está buenísimo el artículo, se lo recomiendo mucho, ahí ponemos la liga abajo. Pero básicamente él explica, y ahorita vamos a entrar a algunos de los datos, de cómo la Comer es como una rom-com americana, ¿no? Donde la chava está ahí, pero como que nunca le pones atención hasta que te das cuenta que es la más guapa de todas, ¿no? Y esa es como que la idea que él desarrolla con los datos de por qué cree que esta es una empresa que vale la pena voltearla a ver, ¿no? Entonces, queremos retomar algunas de esas. Y la verdad es que yo coincido con Adán Chalino. A mí la Comer es una empresa que me encanta, o sea, y pierdo toda la objetividad que debería uno de tener. Pero bueno, como yo no soy periodista y aquí el periodista es René, yo sí puedo perder la objetividad. Y me gusta por donde la veas. La verdad es que, no sé si yo te he contado esto, pero uno de mis bueno, en mi primer trabajo formal, yo creo que ya se venció el NDA, ¿no? Uno de los proyectos en los que estuve de consultoría fue en la Comer. A eso no sabía. Sí, y estaba yo en la tienda de arboledas, hicimos una tienda piloto, estuvo espectacular. Y desde ahí me fascinó el tema de lo que antes se llamaba la comercial mexicana. Y como de las primeras noticias de negocios de las que yo me acuerdo que me impactaron muchísimo y que yo quería leer más y entender más por qué había pasado y así, fue que unos años después de eso, poquitos años después, que yo había estado en sus entrañas, hubo este escándalo que pues algunos de ustedes se acordarán, donde, y corrígeme René si lo estoy diciendo mal, pero donde el CFO o el tesorero de la comercial mexicana hizo una apuesta totalmente arriesgada y fuera de lugar para un tesorero de una empresa de retail y compró muchísimos derivados que entiendo, no entendía suficientemente bien qué estaba comprando y por razones totalmente ajenas a la operación de esta empresa y a las condiciones de mercado, tuvieron una crisis financiera terrible que los acabó haciendo vender, o sea, como separar un puñadito de tiendas y vender el resto a Soriana y convertirse en una empresa muchísimo más chica, que es lo que hoy conocemos como la Comer. Sí, sí, así es. La única cosa que yo no creo que coincida contigo, Carla, es que yo creo que sí sabían lo que estaban haciendo, porque tan sabían que lo que estaban haciendo, porque en los años anteriores se habían ganado mucha lana comprando derivados. O sea, esa es un poco la parte de la película que no vemos, ¿no? Gruma, Cemex, la comercial mexicana en ese entonces, estaban apostando en derivados porque les había ido muy bien. O sea, en los años anteriores habían tenido un impacto importante en sus utilidades gracias a estarle apostando a este tipo de instrumentos financieros. El problema es que cuando se viene la crisis del 2008, olvídate, haces un colapso financiero completamente inesperado y fuera de sus manos y en donde el impacto es como desproporcionado para estas empresas, ¿no? Y aquí pues literalmente, aquí en este caso la cadena cayó en incumplimiento de pagos de sus deudas, se metió Guillermo Ortiz, que era el jefe de Banjico en ese entonces y lo regañó que no deberían de estar invirtiendo en derivados en mercados internacionales, que no tienen operaciones en otros países, en fin, fue un tema sumamente delicado que pudo haber desaparecido la empresa. Entonces, de hecho, si te metes a ver, es más, mira, me voy primero un paso anterior. El origen de la empresa
viene desde los años 30, ¿no? Que nace en la Ciudad de México con una tienda donde vendían textiles, ¿no? Y en los 60, principios de los 60, hacen la primera como supermercado, ¿no? Tienda, como hoy conocemos los supermercados, de mercancías generales. Crecen así los primeros años, 10, 20 tiendas. Para los 80 tienen como 50 tiendas. Y luego en los 90 se asocian 50-50 con Costco y se traen Costco a México. Y ellos eran dueños del 50%, ¿no? Que hoy sabemos lo que fue Costco. Pero luego viene toda esta situación en 2008, los ponen muchísimos problemas y terminan vendiendo primero la participación que tenían en Costco, pues se las compra Costco, y poquito después, en el 2015, venden las 143 tiendas de hipermercados y tiendas en general que todo el mundo conocíamos como Comercial Mexicana, se las venden a Soriana en 40,000 millones de pesos, ¿no? Para Soriana eso fue un aumento importante, como un 40% de crecimiento en los ingresos. ¿Cuántas tiendas fueron? Es que tengo aquí como que diferentes datos, pero ponle tú que como 150 habrán sido en ese momento lo que vendía. Fíjate el dato, Ah, sí, aquí dice. Ajá. 21,000 colaboradores. ¿Y se quedaron con cuántas? Ahorita te digo, pero para que te hagas una idea de la dimensión, o sea, vendieron 21,000 colaboradores. O sea, era una operación enorme y en parte Gigante. también por eso el Soriana actual es tan grande, ¿no? Porque el Soriana actual es gigante, más Soriana, más la Comercial Mexicana, ¿no? Por eso tiene tantas, tantas, tantas tiendas, ¿no? Ahora, lo que yo siento que hicieron muy bien, te voy a decir, claro, esto es muchos años después y obviamente lo estamos viendo con un lente en el espejo retrovisor, pero creo que hay una cosa que hicieron extremadamente bien con la poca información que tengo y una que hicieron extremadamente mal, que estoy segura que fue el deal breaker. Lo que hicieron muy bien, me parece, fue la selección de las tiendas con que se quedaron. O sea, hicieron lo que los gringos llaman cherry picking, Sí, de las mejores tiendas en aquí zonas está. que tenían mucha lealtad, etcétera. 40 tiendas se quedaron. 40 tiendas, o sea, se quedaron Ponle tú con, que 40 y vendieron 150. exacto, se quedaron con el 25% de sus tiendas. Ujú. Y lo que yo todavía no me recupero en mi corazón que hicieron, sería buenísimo que alguien nos contara si sabe la historia behind the scenes, es que me parece que una de las condiciones que puso Soriana, aunque no lo he leído, es que les vendieran Julio Regalado, que hasta ese momento había sido para mí la campaña más icónica de cualquier marca mexicana de todos los tiempos y que se llevaba con una disciplina, pulcritud, excelencia espectacular y que tengo que decir que Julio Regalado dejó de ser tan relevante en la cultura pop mexicana desde que creo que no lo hacen igual de bien los de Soriana. Entonces me dolió mi corazón que Julio Regalado ya no sea parte de la Comer. No, pues fíjate que ese dato no lo traía yo en el radar. Pero bueno, a ver, ¿qué ha pasado con esto? O sea, se quedaron con esas 40 tiendas que desde ese momento ya eran las tiendas que estaban como especializadas o que estaban ubicadas en los lugares en donde atendían al segmento de consumidores de mayor poder adquisitivo en este país. Y como que de alguna forma esto es uno de los elementos clave de la historia, porque acuérdense que en este país tenemos un jugador ultra dominante que es Walmex, que tiene como 4,000 tiendas, no sé cuántas, tiene una locura, ¿no? Y tiene muchos formatos y es la empresa más grande en este país y muy innovadora y lo que tú quieras. Y luego tienes un Soriana que también está gigante, o sea, nomás para poner las cosas en perspectiva, desde el punto de vista de footprint, aquí tengo el dato, en la Comer es menos del 10% de los metros cuadrados que tiene Soriana. Y luego tienes también a un Chedraui, que digo, ha crecido muchísimo en los últimos años, particularmente en Estados Unidos, pero que tan solo Chedraui en México es como 5 veces el tamaño de metros cuadrados que tiene la Comer. Pero cuando te metes a ver los números y los resultados, ahí sí me sorprendió muchísimo. Fíjate, agarré los datos del último trimestre que han reportado, aunque por estas fechas debieron de reportar todas, pero todavía no lo hemos visto. Fíjate los datos para comparar. La Comer contra Soriana. La Comer reportó en ese entonces 84 tiendas versus las 814 tiendas de Soriana. En metros cuadrados, Soriana tiene 4,1 millones, la Comer tiene 370,000, ¿no? O sea, menos del 10%. Pero cuando te vas a ver las ventas en el trimestre, Soriana reportó 43,000 millones de pesos en el semestre y la Comer 10,000 millones. O sea, una cuarta parte en las ventas, cuando en metros cuadrados es pues, menos del 10%. Aquí estás bastante más cerca. Pero lo más sorprendente es cuando ves las utilidades. Soriana reportó 539 millones de utilidades y la Comer 584 millones. O sea, un poquito más de utilidades que Soriana, cuando es menos del 10% de los metros cuadrados, el 10% de las tiendas. Y cuando venden exactamente lo mismo, ¿estás de acuerdo? O sea, no es como que uno vende relojes Casio y el otro vende relojes Cartier. O sea, A ver, no.
Yo creo que sí hay diferencia, Carla. O sea, a ver, igual y otra vez, mi experiencia es muy limitada porque yo tengo un City Market aquí, que es el único que sé que hay aquí en San Pedro de la Comer, y es un súper que venden como que mucha comida española y quesos de Sí, no sí, sé sí, dónde. caviar y Sí, o sea, y fíjate, es chistoso porque tienes el City Market enfrente del H-E-B, que el H-E-B no hemos hablado de ellos, pero pues también de alguna forma va dirigido como que este mismo segmento, geográficamente muy ubicado. Y si tú entras al H-E-B, la tienda como tal es bastante más sencilla, ¿no? Porque la inversión del City Market, yo no sé cuánto le hicieron, pero es muchos millones de dólares y es como muy impactante, muy llamativa la tiendota. Y los acabados y toda la experiencia sí es diferente a la experiencia de H-E-B. Y si tú entras al H-E-B, está como muy el concepto premium, pero gringo, la carne para asar de la mayor calidad, como más agringado, como que se siente más hacia, o sea, el H-E-B al final del día no es un súper barato, pero es caro por ser gringo. Te metes al City Market y es caro como europeo. Es como que para el que trae el suétercito así amarrado en los hombros, ¿no? El del H-E-B es para el güey que se puso botas vaqueras porque se quiere sentir más o sea, vaquero. una es para el chilango y otra es para el regio. Un día llegué al podcast con el suétercito amarrado en los hombros y René me dio carrilla porque me dijo, me echó carrilla porque me dijo que eso solo se usaba en la Ciudad de México. Es como muy chilango. Pero, a ver, sí y no. Te voy a decir por qué sí. Estoy de acuerdo. El City Market es, o sea, es una experiencia completamente distinta. Tienen los pisos de madera y las paredes de mármol y mucha cristalería y cosas así. Pero realmente de las 89 tiendas que tiene la Comer, solamente 16 son City Market. El resto son la Comer, Fresco y su mesa, que son mucho más parecidas a un súper. Sí es un súper un poquito más bonito, porque sí son un poquito más bonito, pero al final del día, si vas a hacer tu despensa, igual vas a comprar harina para hotcakes, igual vas a comprar yogurts, igual vas a comprar huevo, leche, pan. Entonces, digo, habría que entender si, y eso yo no lo chequé, si la diferencia en utilidades está en el margen bruto o si en la estructura de costos. Además, lo impresionante es que en un sector donde realmente está muy, muy retados los márgenes, ha duplicado su EBITDA cada 4 años. Y eso, obviamente, parte tiene que ser porque han abierto nuevas sucursales, pero parte también es que han encontrado muchísimas eficiencias o que han logrado subir el precio sin que el consumidor se los reclame demasiado Sí, fuerte, ¿no? sí. Y entonces, un poco lo que dice este analista es que hoy en día la acción de la Comer realmente está pues muy Subvaluada. muy devaluada, o sea, que está esperando que alguien le eche el ojo, la verdad, porque está más barata que Walmex, pues sí, es una empresa espectacular, pero ¿cuánto más puede crecer, no? Está más barata que Chedraui. Yo no coincido con él, yo creo que Chedraui ha hecho un trabajo espectacular yéndose a Estados Unidos y que está más barata que Soriana, que ahí sí yo creo que Soriana, y sería interesante entender cómo le ha afectado negativamente, digo, ya llevan muchos años, pero la integración de las tiendas de la Comer, porque no es fácil, como sabemos, la integración de dos operaciones, ¿no? Sí, menos de ese tamaño. Pero sí, o sea, creo que aquí el punto de Adán Chalino, o como se llame, es que, digo, obviamente sabemos que siempre hablar de los precios de las acciones en México es, pues, mucho tiene que ver con México y con la bolsa y con el país que somos, pero dices que no hace sentido, ¿no? Que esté cotizando a ese tipo de múltiplo cuando la ves con los demás, sobre todo porque dice, oye, esta es una empresa que obviamente es mucho más chiquita, pero tiene mucho más espacio todavía para crecer. Y ojo, lo que comentamos hace rato, que ha encontrado cómo generar valor atendiendo un cierto perfil de clientes, aun y cuando existen estos otros competidores tan dominantes y tan agresivos, ¿no? Parte de lo que él explica aquí es que este segmento al que va dirigido la Comer dedica una menor proporción de su ingreso a la compra en los supermercados, o sea, le cuesta un poco menos, ¿no? Pero eso hace que el modelo de la Comer sea más resiliente. O sea, este público, la inflación en alimentos y mercancías no le afecta tanto su capacidad para gastar, a diferencia de quienes destinan la mayor parte de su sueldo al supermercado, ¿no? El otro tema que vale la pena destacar es que sí está creciendo en e-commerce, ¿no? Ya la parte de comercio online, según lo que reportan, es cerca del 10% de las ventas totales, que es bastante significativo para un supermercado. Y la otra cosa que han hecho increíblemente bien, que no tenemos muchos datos, pero yo creo que hay que verlo muy de cerca, es su programa de lealtad. Yo creo que de todos los supermercados en México, no conozco H-E-B porque no se han dignado a venir a la Ciudad de México, pero es el único que realmente tiene un programa de lealtad súper, súper, súper atractivo. Fíjate que no, o sea, yo creo que H-E-B no tiene, no me suena y yo soy
cliente frecuente de H-E-B no, y no me suena, pero cuando vengas a Monterrey te voy a llevar para que veas y lo conozcas, aunque tengo que confesar que cuando vinieron Bego y Susana fueron y no les gustó tanto, como que tenían otra expectativa. Entonces ya darás No, gusto es que... que yo de lo que hablan las regias, yo siento que voy a entrar a H-E-B y haz de cuenta que va a salir David Beckham a servirme en la No, a carnicería. mí me gusta la carne que venden ahí, pero pues, no sé. Oye, Carla, a ver, ¿y qué más necesitamos saber de la Comer? Me gustó mucho cómo cierra el artículo y eso sí se los voy a leer textualmente, pero dice, fíjate, la Comer es como ese personaje cliché de las películas, la chica hermosa que para el espectador es obvio que es guapísima, pero que en la historia pasa desapercibida hasta que le quitan los lentes y le cambian el vestido. Solo entonces todos descubren su belleza, aunque siempre estuvo ahí. O sea, está muy simpático el tema. Es una realidad de que ahí hay una empresa que trae unos indicadores muy interesantes y más cuando ves otra vez la industria como tal y más cuando ves la historia, incluso de dónde viene y los retos por los que pasó y lo que hoy es, pues como que de alguna forma no es tanto lo que fue hace 20 años, pero otra vez encontró un público donde podía conectar bien y yo no sé si hasta cierto punto me recuerda al caso de 3B, que ya los hemos hablado muchas veces, en otro extremo, ¿no? Con otro modelo, pero donde también Claro. perfeccionan un modelo, tiene otro tipo de variables, tiene otro tipo de indicadores, pero también les... Ahora, esta es una historia de muchísimo crecimiento, esta no, esta es una historia de crecimiento, o sea, en 10 años prácticamente se han duplicado, ¿no? Que es muy sano, pero no es una cosa así extraordinaria, pero al mismo tiempo, pues no tienen deuda, ¿no? Están creciendo con sus propios recursos, podría tomar deuda si quisiera acelerar el crecimiento. Sus ventas por metro cuadrado son increíblemente sanas, Claro, ¿no? claro, la utilidad por tienda, Fíjate que etcétera. yo creo que reflexionando, digo, obviamente no hay hubiera, ¿no? Pero quizás esa gran sacudida que les dio las circunstancias en 2008 cuando tuvieron que vender, los hizo ser una empresa mucho más enfocada en un segmento donde creo que todavía en 2008 tienes que pensar, o sea, parece que no fue hace tanto, pero sí fue hace un montón de tiempo y todavía el e-commerce era muy, muy chiquitito, la gente pensaba que la gente no iba a hacer el súper por internet, etcétera. Y yo creo que los obligó a enfocarse muchísimo y en un segmento de clientes que valora que sus tiendas estén bonitas, muy bien surtidas, con una mejor iluminación que otras tiendas, que no necesariamente es solamente su diferenciador el precio. Claro que nadie va a comprar huevos a 3 veces lo que valen en otro súper, pero creo que el cliente de la Comer no es un cliente que necesariamente está buscando las ofertas tanto como en otros súpers. Claro. Y si piensas qué hubiera pasado si no, quizás, o sea, la carrera contra Walmart es muy difícil. Digo, hay empresas que decidieron salirse por completo, como es, hay un artículo extraordinario de White Paper de cómo Gigante dijo, este negocio ya no queremos estar aquí y entonces se diversificaron hacia tiendas de mascotas, etcétera, y vendieron también sus tiendas. Y creo que la Comer encontró como un espacio un poco a fuerzas, porque tuvieron que quedarse con pocas tiendas, que hoy los hace ser una empresa que para sus accionistas pues es muy rentable. Efectivamente, ahí sí coincido completamente contigo. Y ahorita te voy a dar un dato que, que creo que te va a hacer ruido a ti, que no lo hemos mencionado, pero también en las áreas de oportunidad que me llamaron la atención es que tiene 11 personas en el Consejo de Administración y ¿cuántas mujeres crees que hay? Sí vi una, ¿no? Una mujer. Que debo, Una. esta debe ser una empresa en donde, seguramente parecido al caso de 3B, el porcentaje de clientes que son mujeres debe ser muy, muy, muy significativo. Como que se me hace que ahí tienen Pero, una o sea, oportunidad. muy. O sea, ¿qué porcentaje crees del tráfico de la tienda? Es más, ni siquiera del tráfico, del valor de las compras de la tienda que los hace una mujer. Sí, claro. Sí. O Sí, sea, debe ser y altísimo. sí, altísimo. Sacaste una nota en White Paper que hablaba de que México es de los países que más tiempo permanecen los consejeros en su rol. El país que más. Ah, el que más. A ver, explícanos tú. Sí, o sea, es un estudio que hicieron en 17 países para ver cuánto tiempo en promedio duraban los consejeros no familiares, ¿no? O sea, teóricamente los independientes y que tampoco trabajan en la empresa. Y el país en donde en promedio estaban más tiempo eran las empresas de México, ¿no? Con más de 12 años. Mientras que en otros lugares, por ejemplo en España, el tiempo promedio es 3.7 años, en Alemania 5.7, en Estados Unidos 7.8. De hecho, el artículo era muy crítico de Estados Unidos porque estaban más de 7 años en promedio en las empresas y parte de los argumentos es que dice, oye, esa persona después de 7 años en la empresa realmente ya no es tan independiente, ¿no? Ya no tiene gran cosa que aportar. Es significativo y seguramente si nos metemos a ver, es lo que nos vamos a topar en los consejos de las empresas mexicanas, mucha gente que tiene ahí décadas. Y ojo, es normal que los que son familiares estén ahí desde hace 30 años, pero no necesariamente pues, es lo más saludable para la parte de los independientes.
Pero sí, tienen solamente una mujer, yo creo que hay una oportunidad interesante. Yo leía todo esto, Carla, y pensaba, oye, esta es una empresa que alguien la va a querer comprar. Es un bombón de empresa. Es como un buen target de compra. Digo, quiero suponer que debe tener poco float y realmente yo creo que la controla la familia y va a ser como que muy difícil, pero para alguien que quisiera entrarle al mundo de los supermercados o del retail en México, Grupo México, ¿no? Por ejemplo, que tiene tanta lana que necesita acomodar, o pues como que esta es O un si Whole Foods quisiera entrar a México, por Whole ejemplo. Foods quisiera entrar a México. Amazon, o sea, más que Whole Foods, Amazon podría ser el caso. Pero imagínate ahí, o sea, si Amazon quisiera entrar a supermercados, ¿a quién no se va a dejar eso? Mercado Libre, ¿verdad? Bueno, justo, no sé si te lo había contado y no sé si en el podcast, si sí, perdónenme que repite la historia, pero en algún momento que a mí me entrevistaron para un rol de estrategia en Mercado Libre, ya sabes, pasé varias etapas de entrevista y el caso final era presentar un caso de si tú tuvieras un rol en estrategia y M&A de Mercado Libre, ¿qué empresa comprarías y por qué? Y mi empresa era la Comer porque, o sea, veía yo el ticket promedio, la venta por metro cuadrado, su adopción digital, o sea, sí, es un bombón y seguro si se me ocurrió a mí, se les ha de ocurrir a muchísimos. Y eso si eres un accionista de la empresa, pues qué bien que te volteen a ver, aunque no seas la más grande, ¿no? Pero eres la más bonita, como dice nuestro amigo. Sí, lo estamos diciendo aquí nosotros, no necesariamente en las demás empresas. Pero bueno, digo, ya, como saben, aquí en White Paper nos gusta destacar los casos de empresas mexicanas que todos conocemos las marcas, pero que no necesariamente identificamos los negocios que hay detrás. A mí esta, pues yo no tenía tanto detalle y la verdad me sorprendió y creo que es una buena historia para conocer y un buen caso para tener en el radar. Buenísimo. La duda de la semana, Carla, ahora me toca a mí. Casi siempre traes dudas tú, ahora traigo yo una. Y ya sé que soy bien Grinch y ya sé que gente me va a regañar por ser Grinch, pero realmente me entra una duda existencial. La semana pasada fue 14 de febrero. ¿Por qué hay marcas que creen que si me mandan un WhatsApp con una tarjeta de 14 de febrero, qué esperan que suceda? O sea, ¿quién toma la decisión de decir, mira, vamos a mandar una campaña que le vamos a mandar a todos nuestros contactos de WhatsApp, una postal o no sé cómo llamarle digital de feliz día de San Valentín o que te la pases muy bien o no sé qué madre? O sea, entiendo el concepto de, oye, quiero que mis contactos, ni siquiera son sus clientes, porque yo no soy cliente de algunas veces que recibí, pero me tengan siempre presente, pero eso ayuda, o quién toma esa decisión, cuál es el valor estratégico, o es simplemente porque dicen, pues, no sé, alguien está justificando su trabajo, ¿no? Es decir, no, mandamos esta campaña, ¿no? Me parece terrible y lo segundo peor, o quizás igual de peor, es que te manden felicitación el día de tu cumpleaños. O sea, si no me vas a dar un regalo, de verdad no necesito que mi Afore me felicite de mi cumpleaños. O si no está atado de alguna manera a la campaña de tu marca. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un tema de, pues así lo llevamos haciendo Así y, lo hacen los demás, sí. O sea, yo creo que hay muchísimas. y nadie lo cuestiona. Exacto, yo creo que hay muchísimas cosas que hacen las empresas y particularmente las empresas más grandes y también las medianas y las pequeñas que se copian de las otras sin realmente entender cuál es la razón o el valor estratégico de hacerlo. Y seguramente, no sé, habrá muchos clientes que les guste, habrá clientes que les valga madre y habrá clientes que a mí me parece, a mí hasta me Molesta. deja un mal sabor de boca de la empresa. Me dice, esta empresa no sabe lo que está haciendo o está simplemente rellenando el espacio. Otra vez, sale mi lado Grinch, ¿verdad? Honestamente. No, no, Pero me aquí encantaría uno que alguien me explique o que me diga, no, es que nosotros mandamos ese tipo de campañas y nos caen millones de clientes, nos aumenta las ventas o inexplicable. Estoy segura que no. Ahora sí que te lo puedo decir con la nula autoridad que tengo en este tema, pero estoy segura que es de estas cosas que deberíamos de dejar de hacer las empresas porque no agregan valor y nada más son molestas. Te voy a decir un ejemplo que me gustó del Día del Amor y la Amistad de este año. No me llegó un mensaje personal, pero vi un post en LinkedIn de Holger, se me olvida su apellido. Me parece que es el Chief Revenue Officer de Volaris desde el inicio. Tiene un apellido muy extraño porque él no es ah, mexicano. Y anunciaron las nuevas rutas de Volaris el 14 de febrero, que son un montón de rutas. Si mal no recuerdo, aquí lo tenemos también, 70 rutas, 30, sí. perdón, 30 nuevas rutas entre México y Estados Unidos. Y en su post de LinkedIn, que no sé si esa fue la campaña o nada más él lo puso en su post, puso en este 14 de febrero, para celebrar la amistad que hay entre México y Estados Unidos, estamos estrenando 30 nuevas rutas. Eso me pareció perfecto, on brand, Claro, relevante al momento claro, político también, pero sí, si no es eso, o sea, please ahórrense sí. el mensaje de tía, porque eso es lo que parecen, mensaje de tía. Sí, exactamente. Oye, ya que mencionaste lo de Volaris, digo, nomás por destacar, está interesante la nota, porque 30 nuevas rutas, creo que no es que sean todas con Estados Unidos, pero sí son muchas hacia Estados Unidos. Pero la parte para mí más significativa es que de ese aumento, pocos son
relacionados con el aeropuerto de Guadalajara o el de la Ciudad de México, que son al final del día, o sea, Guadalajara es el hub de Volaris. Entonces, realmente como que pusieron muchos vuelos conectando, por ejemplo, venían Morelia con Dallas, Morelia con Houston, Morelia con Sacramento. O sea, meterle vuelos al aeropuerto de Morelia debe ser bien significativo, porque dudo que tenga muchos vuelos. Y ponerle vuelos directos a Estados Unidos, eso creo que tiene un impacto. En el caso de Monterrey, Monterrey a Denver, Monterrey a Miami, vuelos entre Los Ángeles y Querétaro. O sea, yo creo que ese tipo de cosas realmente hay una oportunidad interesante en este país. Digo, no sé, me puedo estar equivocando y a lo mejor hay una razón por las que no había, pero me encanta saber que va a haber más aeropuertos más conectados con vuelos directos a más lugares, ¿no? De acuerdísimo. Y bueno, Muy finalmente bien. la recomendación de esta semana me toca a mí. Les quiero recomendar una serie de Netflix. Yo no soy mucho de ver series, pero vi esta serie que se llama Apple Cider Vinegar, como vinagre de sidra de manzana. Y es una serie basada en un caso real de una influencer australiana que inventó que tenía cáncer en el cerebro y que se curó a través de la buena alimentación. Ah, la había anunciado. Y se hizo Sí. gigante en Australia. Y cómo la descubrieron, y está buenísima. O sea, es un poco como este término que le llaman mockumentary. No es documental, pero es un poco documentalosa y se burla de la realidad. Seguro estoy usando muy mal el término mockumentary, pero sí es una historia real. Acabé googleando toda la historia y fue muy dramática y hizo mucho ruido en Australia y cuestionó mucho el papel de los influencers en estos temas como de salud holística y todo esto y autosanación. Y está verdaderamente bien hecha, muy divertida, se las recomiendo muchísimo. Ah, esas sí me gustan. Yo sí veo series, esa no la he visto, pero vi que estaban hablando de ella en varios de los medios que leo normalmente. Entonces sí me interesa. Muy bien. ¿Qué más, Carla? ¿Algo esta semana? ¿Qué traes interesante? Nada más. Nada más. Muy bien. Yo sí voy a Tú vas México. a hacer una entrevista de muy alto perfil, pero todavía no nos Voy a puedes hacer una decir de quién, ¿verdad? entrevista fregón. Sí, de esas cosas que White Paper sigue siendo sorprendente para mí que nos pasen, pero efectivamente tengo que ir a México un par de días porque salió esta oportunidad de entrevista que el viernes debiera ya estar saliendo el artículo y va a estar fregón. Muy bien, Carla, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, René. Órale.